Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 13 de diciembre de 2021 y pues los saludos, soy Doris. También está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, ustedes ya lo conocen, es quien nos narra estas grandiosas historias de nuestro México. Y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos y amigas de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Con el placer de estar un lunes más por aquí, licenciada. Un lunes más y con la serie de historias olvidadas de México, ya en su episodio número 9. Y pues, profesor, antes de que le ceda el micrófono, queremos mandar un saludo a varias personas, bueno, muchas personas, a Jordi de Cotitlán Izcalli, a Jacel, a María Falcón y su maestra Polet Pérez de Tepetitlán Hidalgo, a Roberto de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Saludos también hasta Santiago Nuyó, en especial al profesor Onésimo López Soto, a Ángel Herrera también, a Mónica Hams y a su esposo Eric Fierro. Pues bienvenidos a ellos que acaban de iniciar escuchando, profesor, el programa de la verdadera historia de México. Ojalá les guste. Y pues bueno, qué decir, profesor, de esta semana que fue extraordinaria. Agradecemos a todos los que nos han enviado mensajes de felicitaciones por nuestro noveno aniversario, profesor. Gracias de verdad por sus muestras de afecto, de cariño. Gracias también a Adriana Delgado, que nos envió felicitaciones en su programa. Y pues qué cierre de año, profesor, nada menos que en Palacio de Minería. Gracias, Tere, gracias, Carla, y a todas las autoridades, y pues también a todos nuestros amigos que nos acompañaron este 8 de diciembre. De verdad que fue una gran noche. Gracias por sus obsequios y de verdad muchas gracias, profesor. Pues con la emoción todavía, licenciada. Déjeme decirle y decirles a todos de que yo había planeado un poquito el ser un tanto solemne por el lugar, por el momento, pero no se puede. Empezando por el tema, la consumación de la independencia, que es un tema muy polémico, y segundo, porque se percibía el afecto, el cariño de nuestros amigos. Yo lo voy a decir como lo sentí, licenciada, y esto no se lo había yo comentado a usted. Me sentí en familia. No sentí que fuera como un público ajeno o distante. Yo me sentí en familia y empecé a platicar y empezamos a dar datos y diapositivas y dimos toda la plática así en familia. Y bueno, eso se manifestó al terminar, porque recibimos el cariño, recibimos el afecto de muchos de nuestros amigos que nos siguen aquí en Urus Radio. Yo igual lo subrayo, como lo dijo ahorita la licenciada. Gracias, muchísimas gracias. De veras, yo todavía estoy con la emoción de ese día. Sí, es mucha la emoción que se vivió ese día y de verdad, si ustedes hubieran estado ahí, bueno, los que estuvieron lo escucharon, ese aplauso último hacia el profesor, de veras que nos llenó bastante. Fue espontáneo, no sé, profesor, fue enorme esa sensación de gusto, de placer de estar con todos ustedes, y de verdad que fue una experiencia inolvidable. Definitivo, aunque
pues no olvidamos que la estrella ahí es la historia de México. Estamos recuperando en este espacio muchas historias de nuestro bello país, y no por un exceso de nacionalismo o un patrioterismo, no es la idea, sino simplemente que están esas historias olvidadas, están muchas páginas de nuestra historia casi arrancadas de los libros, y lo que estamos haciendo pues es rescatarlas, ¿sí? Platicarlas para que se queden aquí plasmadas en audio y que nuestros amigos las puedan escuchar y conocer. Nos emocionó mucho ver niños que escuchan Urus Radio, que les gusta la historia, amigos que se nos acercaron, que dijeron, estoy estudiando ahora historia, la licenciatura en historia, sí, por escuchar Urus Radio. Bueno, nos sentimos muy complacidos y repetimos, nuestra historia es bellísima, la verdad, nuestra historia llena de triunfos, llena también de fracasos, llena de héroes, llena de traidores, llena de... Bueno, no llena de traidores, hay uno que otro traidor, pero tiene todas las facetas nuestra historia, pero es bellísima nuestra historia, de veras es bellísima. Entonces fue la estrella esa noche, entonces ese aplauso pues es para nuestra historia, licenciada. Sí, así es, profesor. Y pues bueno, también saludamos también aquí a nuestros amigos que se encuentran en el chat. Y una cosa, los que no fueron van a tener un tache porque le quitaron lugar a otros que querían ir, ¿eh? Fueron varios. Bueno, es que también fue un día extraordinario, profesor, porque hubo un evento antes, cerraron algunas vialidades y bueno, se entiende, ¿verdad? Pero bueno, entonces es lo que estábamos. Saludamos a nuestros amigos aquí en el chat rapidísimo: Javier Quirós, Diego Arriaga, Arturo Moreno, Osvaldo Ezequiel, Néstor González, Alejandro Alvarado, Asiré Rosas, Alberto López, Miriam Saraí Garibay, Lisette, qué hermoso cuadro, qué hermosa pintura, Lisette, muchas gracias. Ya está en pared, pero aparte lo vamos a enmarcar, que de hecho mañana yo lo llevo ya a que lo enmarquen y bueno, regresarlo para que quede expuesto. Sí, qué motivo fue, definitivo. De verdad. Y bueno, saludos también a Luis Navarrete, a Juan Antonio Torres Dávila, la arquitecta Montserrat, licenciado Arturo Villarreal, Iván Cortés, también a Francisco Castrejón, está Omar Elia Costa, bueno, ya la saludamos, a Ismael Navarrete, creo que también Jorge Esparza. Y bueno, profesor, ahora sí comenzamos porque ya nos llevamos 8 minutotes. Licenciada, amigos, la semana pasada estuvimos platicando de esas historias olvidadas, historias de algunas de las cárceles más representativas en la historia de México. Alguien me hizo una mención en YouTube y yo le agradezco la mención, donde decía que cuando hablé de la cárcel de Belén, dije que originalmente había sido una casa para asilar a personas, por ejemplo a mujeres que no se habían casado, y que yo dije solteronas. Efectivamente sí mencioné la palabra solteronas, pero no yo, sino que así fue dispuesto el lugar para mujeres solteronas. Sí, era el término que se utilizaba. En ese momento yo solamente repetí ese término, no es una palabra en mi argot particular. Entonces, si alguien respeto yo, y usted lo sabe, licenciada, la tengo aquí a un lado, es a la mujer, claro, la respeto muchísimo. Claro. No me hicieron un reclamo, nada más así como que, oiga, pues como que sonó, fue una observación, no fue un reclamo. Por lo mismo, yo agradezco esa observación, y alguien le hace la observación, que yo digo, siempre la frase lo digo con mucho respeto. Efectivamente, igual a veces sueno repetitivo cuando hablamos de los afrodescendientes, que digo, voy a decir la palabra negro, pero que no se tome peyorativo, ¿sí? Cuando digo la palabra indio, también que no se tome peyorativo, pero son los argumentos o es el léxico que se utilizaba en ese momento. Entonces yo, por ejemplo, menciono, es que iba con sus indios. ¿Por qué? Porque así está mencionado. Aunque yo particularmente, para mí son pueblos originales y no podría yo faltarle al respeto a alguien diciéndole indio, porque empezando yo soy indio también.
¿sí? Yo soy un mestizo más, que tengo ascendencia indígena como ascendencia española, soy un mestizo más y entonces yo sería también un indio. Entonces, no, nunca utilizo esas palabras para que no se me sorprendan, nunca utilizo ni la palabra indio, ni la palabra negro, la palabra lépero, así se le decía a la gente de bajos recursos, ¿no? Los léperos, los mendigos, etcétera, era el argot, era el lenguaje, pero les digo, no me hicieron un reclamo, no fue reclamo, solo fue una observación, y yo agradezco mucho ese tipo de observaciones, gracias, y me dan la oportunidad de hacer estas aclaraciones. Y seguimos platicando porque, amigos, la serie es Historias Olvidadas, pero ya serían 2 programas hablando de cárceles. Uno dijera, ¿por qué no hacen mejor un especial de cárceles? Definitivamente. Sí, hay una cárcel, San Juan de Ulúa, que merece un programa o 2 programas, ¿no? San Juan de Ulúa, por toda la historia que tiene, no solo de privación de la libertad como castigo, sino historia de piratas, historia de batallas. San Juan de Ulúa, no, es increíble toda la historia, que merece un espacio aparte. Pero, amigos, es algo de lo que a veces no queremos hablar. Es algo de lo que... Y lo digo porque voy a mencionar Valle Nacional. Valle Nacional, muy cerca de Tuxtepec, Oaxaca. Es un valle entre 8 y 10 kilómetros de ancho. Es profundo el valle. El valle es muy fértil, sumamente fértil. Y en la época del virreinato fue conocido como el Valle Real, porque aparte es un valle muy bonito, ¿sí? Es muy, muy bonito el Valle Real. Pero, ¿qué pasa? Que historias como la que vamos a platicar ahorita, amigos, son esas historias que nos avergüenzan. Pero esa es la carga que nosotros llevamos como mexicanos y que no debemos avergonzarnos. También voy a reconocer que mal de muchos, remedio de tontos, ¿no? Se dijera, porque en otros países también hacen lo mismo. Bueno, pues si lo hacen o no lo hacen allá ellos, pero México es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia y tenemos que reconocer precisamente esas páginas oscuras de nuestra historia para tener una identidad completa. Eso no quiere decir que nosotros seamos como fueron esas gentes en Valle Nacional, ni mucho menos, pero pues tenemos que conocer la historia. Valle Nacional, hay un libro que, bueno, es uno de los clásicos de la literatura mexicana, aunque bueno, fue escrito en Estados Unidos, por John Kenneth Turner, que es el libro de México Bárbaro. México Bárbaro, yo me acuerdo que mencionamos un poquito la cuestión de los yaquis y varios amigos nos dijeron, ya sigan hablando de los yaquis. Sí, es que merece 3 programas fácilmente en todo lo que fue ese ataque contra el pueblo yaqui, pues sí, vamos queriendo exterminar por completo a este grandioso pueblo. Y bueno, pues John Kenneth Turner escribe esto en un periódico norteamericano, The American Magazine. Lo escribe a partir de 1908 porque él se hace pasar aquí por alguien interesado en el trabajo que se estaba haciendo en México. No viene como periodista y hace la denuncia en Estados Unidos en 1908 de lo que estaba pasando tanto en la península de Yucatán con los yaquis como en el Valle Nacional. Amigos, lo decíamos en la conferencia ya en Minería, el tema es polémico de la consumación de la independencia porque estamos muy polarizados. Bueno, lo mismo es el tema Porfirio Díaz. Es un tema muy polarizado, porque hay quien aplaude por completo a Porfirio Díaz olvidándose de los desastres que cometió, y hay quien únicamente ve los desastres que cometió olvidándose de las ventajas que tuvimos, no por él exactamente, pero sí en el tiempo de él, ¿sí? Y que en algunas cosas sí tuvo que ver. De tal forma que es ambivalente Porfirio Díaz,
por un lado, no dejamos de aceptar que fue la época en la que México comenzó su industrialización. Pero también aquí lo hemos dicho, ¿a costa de qué? Del esfuerzo, del trabajo y del sufrimiento y padecimiento de la clase obrera y de la clase campesina en México. O sea, todo estaba muy bien disfrazado, muy bien calladito, muy bien maquillado, ¿sí? Y se veía como que México iba prosperando, pero ¿a costa de qué? Entonces, aquí lo hemos dicho. Entonces, no negamos ni una parte ni la otra, pero aquel porfirista que defiende a Díaz a capa y espada se olvida de muchas cosas o pretende ocultar muchas cosas, e insisto, y del otro lado, igual, de la misma forma. Estamos hablando de plena época porfirista, cuando en Valle Nacional, ¿sí? Había enganchadores, había más de 30 haciendas que se dedicaban a cultivar tabaco, una gran industria. Estas haciendas estaban en poder principalmente de españoles, ¿sí? Entonces ellos necesitaban gente para trabajar. Esa es zona de los chinantecos. Entonces comenzaron a contratar a la gente, pero estaban en el valle. El valle es en sí una prisión natural. ¿Por qué? Porque solamente tiene una entrada y una salida a ese valle. Y es la única manera, porque si no son cerros grandísimos, escarpados, muy difíciles de escalar. Entonces, pues no cualquiera podía. Entonces, para la entrada estaba el río, se me fue ahorita el nombre del río, había que cruzarlo para poder escapar, ¿sí? de Valle Nacional, y era la zona que estaba resguardada por gente pagada por los hacendados con armas para estar cazando a la gente que quisiera cruzar el río y escaparse de Valle Nacional. Había dos maneras de llegar a Valle Nacional. Una era mediante el enganche, y había gente que se dedicaba a eso, que sacaban anuncios, que iban y hablaban a las plazas públicas y decían: tenemos trabajo en Valle Nacional, hay que ir al tabaco, vas a tener médico, vas a tener un lugar para vivir, te vamos a dar servicios, te vamos a dar no sé qué tantas cosas, un excelente salario, y se enganchaban y juntaban grupos de 15, 20 personas y los llevaban a Valle Nacional. Ya no salían. En Valle Nacional había que estar cambiando a cada rato la plantilla laboral, porque era promedio de un año lo que sobrevivía la gente. Inmediatamente, mire, pasaba esto: yo te voy a dar para que tú vayas conmigo a Valle Nacional, ¿sí? Y te voy a dar 50 pesos de adelanto. Pues 50 pesos ya era mucho, la gente se emocionaba y decía vamos, pero ya debían 50 pesos. Y esa deuda nunca terminaba. Nunca terminaba la deuda con la gente de Valle Nacional. Es una manera de llegar mediante los enganchadores. La otra manera es nada más: grita muera Porfirio Díaz, y en automático vas directito a Valle Nacional. Sí, porque ahí se llevaba a los opositores al régimen de Díaz. Muchos de ellos terminaron ahí en Valle. Y bueno, esa era la manera de llegar. Ahora, ¿qué se hacía ahí? Bueno, se trabajaba de más o menos de las 3 entre 3 y 4 de la mañana comenzaba la faena y terminaba a las 7 de la tarde, ¿sí? Entonces estaban trabajando 17 horas al día. Era tremendo, había castigos, había azotes, gente encadenada, gente golpeada, gente maltratada. No podían salir de ahí porque debían el dinero que les habían dado al inicio. Bueno, ese era el pretexto. La verdad es que no los iban a dejar salir. Estaban... A ver, ¿cómo entendemos esto, amigos? Desde 1810 en Guadalajara, Hidalgo abolió la esclavitud, ¿sí? Y lo va a repetir Guerrero y Guadalupe Victoria y Juárez y bueno, ¿cómo entienden esto de que los enganchadores conseguían gente para las haciendas y a la gente que conseguían recibían ellos 20 pesos
por cada persona que conseguían, ¿sí? Es una manera muy maquilladita o muy mal maquillada de decir, te vendo a una persona por 20 pesos. Realmente era una esclavitud, amigos. Realmente era una esclavitud. La persona ya no podía salir. Entonces yo le compraba, porque llegaban estas personas, traigo 100 gentes. Ah, pues a mí dame 10, a mí dame 15 y aquí está tu dinero. Pues estaban comprando esclavos. Entonces, supuestamente había un contrato de trabajo el cual no existía, era mentira. Era una esclavitud disfrazada, pero eran esclavos realmente, ¿sí? Uno de esos enganchadores, quizá de los más prolíficos o que conseguía más gente, pues era nada más y nada menos que Félix Díaz, ¿sí? Pariente cercano de Porfirio Díaz. Entonces, si Porfirio pudiera haber dicho, es que yo no estaba enterado de nada, ¿sí? Pues su propio sobrino era de los principales enganchadores de gente para llevar a Valle Nacional. Ahora, fue tan oculto lo de Valle Nacional porque la gente no salía, amigos. Cuando alguien iba a Valle Nacional no regresaba, no se podían escapar, y los que intentaban los mataban. Las torturas ahí eran tremendas, verdaderamente tremendas, y yo sí les recomiendo, amigos, lean el libro México Bárbaro de Kenneth Turner, lean el libro, aunque, a ver, aquí vamos a tocar esta parte. Se descubre lo que fue Valle Nacional después de la Revolución. Bueno, ya que entramos a la Revolución Mexicana, es cuando se descubre lo que pasaba en Valle Nacional. No, ya causaba terror, y causaba terror no porque supiera exactamente lo que pasaba allá adentro, sino porque sabían que la gente que iba no regresaba, pues algo debe de estar pasando. Es más, algo que era como lo cotidiano, uno dice, bueno, tantos muertos allí, ¿qué hacían con tantos muertos? ¿Dónde están los restos de tantos muertos? Pues están en las panzas de los cocodrilos y de los caimanes, porque era el alimento para los animales. Cuando alguien moría, ¿sí?, de los esclavos que estaban ahí trabajando, pues se los arrojaban a los caimanes o a los cocodrilos y ellos los devoraban. Entonces, pues no hay restos. Hay un pequeño panteón en Valle Nacional con unos cuantos restos de gente adinerada, que eran los que se pagaban un espacio en un panteón. Los demás, pues eran comidos por estos animales, y por lo tanto no hay huella. Pero cuando sale el libro, es inmediatamente criticado en los Estados Unidos, que dicen que es una exageración, que... No, a ver. ¿Qué pasa con los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial? El campo de Auschwitz, por ejemplo, aunque había rumores de que algo estaba pasando, no se sabía realmente lo que estaba pasando hasta que termina la guerra. Es cuando se sabe lo que estaba pasando. Y todos lo aceptamos. Todos lo aceptamos y dijimos, bueno, fue terrible el Holocausto, ¿sí? Ahí están las pruebas, ahí están las evidencias. Pero si hablamos de México y decimos no se sabía, había rumores de que algo pasaba en Valle Nacional, pero no se sabía exactamente. Cuando se viene la revolución y liberan a la gente de Valle Nacional y empiezan a platicar los horrores de Valle Nacional, ahí decimos no es cierto. De plano no es cierto. Cuando era igual, prácticamente era un holocausto contra el pueblo chinanteco y contra los opositores al régimen de Díaz, pero ahí inmediatamente decimos no es cierto, y los porfiristas dicen no, Kenneth Turner exageró, porque vean ustedes que hubo críticas cuando él publicó en el American Magazine en 1908, hubo muchísimas críticas al libro y decían que eran exageraciones. Sí, pero ¿quién hacía las críticas? Accionistas, ¿sí?, de las haciendas o accionistas de empresas tabacaleras. Acuérdense que en Estados Unidos se consume mucho tabaco y ellos no tienen zona para sembrar tabaco. ¿De dónde creemos que llegaba el tabaco que se consumía en Estados Unidos? Pues precisamente de México, ¿sí? Salía de México. Entonces, las empresas tabacaleras norteamericanas conseguían, el tabaco de muy buena calidad, ¿sí? A precios muy buenos,
¿Pero a costa de qué? Del martirio, a costa de la violencia que se ejercía contra la gente de Valle Nacional. No les convenía que dijeran, sí es cierto, ¿no? Es como ahorita se habla mucho, ¿no?, de los diamantes, que hay un mercado internacional de diamantes y todos los diamantes están registrados a nivel mundial. Y hay campañas donde dicen, no compres diamantes, porque los diamantes están manchados de sangre. ¿Sí? Las minas en África prácticamente son esclavos los que trabajan en las minas en África por las pésimas condiciones laborales. Entonces dicen, no compres diamantes. Bueno, pues hubiera sido lo mismo ante la opinión pública norteamericana, decir, oye, esto que me estoy fumando costó la muerte de tanta gente. Entonces las empresas tabacaleras son las que protestan y dicen que no es cierto lo que decía Kenneth Turner. ¿Sí? Entonces los porfiristas dicen, vean cómo criticaron, para que vean que Kenneth Turner exageró. Pues sí, pero hay que ver quién hizo la crítica. Lo cierto, amigos, es que es una página muy oscura de la historia de México. Es algo de lo que no queremos hablar, no queremos reconocer, ¿sí?, el estado terrible en el que vivía la gente en Valle Nacional, los miles de muertos que hubo ahí. Y les digo, era una cárcel, verdaderamente era una cárcel para aquellos opositores que ya no regresaban. Definitivamente no regresaban. Yo no creo que haya habido exageración. Sinceramente no lo creo. Conociendo lo que pasó con los yaquis, y que se menciona en ese mismo libro, conociendo lo que pasó en Cananea, conociendo lo que pasó en Río Blanco, pues no creo que haya ninguna exageración. Lástima, es parte de nuestra historia y la tenemos que conocer. Entonces, pues la invitación es a leer el libro de México Bárbaro, ¿sí? Y y nos enteremos más de esta parte de nuestra historia, y que fue de la época precisamente de Porfirio Díaz. Yo sé que no fue él, pero por favor, yo creo que debió estar enterado, ¿no? Si no era su responsabilidad, si su propio sobrino era de los principales enganchadores de Valle Nacional. Y bueno, amigos, Porfirio Díaz intenta copiar el estilo. Hablábamos de la semana pasada de esta cárcel panóptica que fue Lecumberri. Quiso traer como la modernidad. Entonces se construyó una cárcel de alto nivel, ¿sí?, para la Ciudad de México, que fue el Palacio Negro de Lecumberri. Pero al mismo tiempo Porfirio Díaz copiando a los franceses. Ay, caray, todo le copia a los franceses, todo se los copia, bueno. Y los franceses tenían su isla del diablo, ¿sí?, acá en la Guyana francesa, en territorio continental americano, y que hay tantas historias. Me acuerdo del caso Dreyfus, por ejemplo, sucedido en la isla del diablo, y si mal no recuerdo, a lo mejor nuestros amigos nos ayudan. No creo que iba yo a decir algo equivocado. Pensé en la novela Papillón. No es en la isla del diablo, es en otra isla donde están estos presos, y es una excelente novela y una excelente película, la de Papillón, pero no es la isla del diablo, creo, es otra isla. Pero bueno, Porfirio Díaz intenta copiar y de pronto adquiere, ¿sí?, unas islas que se encuentran cerca de las costas del Pacífico, a 120 y tantos, 130 y tantos kilómetros de la costa, frente a San Blas, en Nayarit, y que conocemos como las Islas Marías. Y él dice, bueno, también México va a tener una isla que sea una prisión, muy segura, porque pues tiene ahí los muros de agua. Y estoy utilizando el título de una novela, Los muros de agua. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a aventar nadando desde las Islas Marías hasta la costa continental? ¿Quién se avienta nadando más de 100 kilómetros? Aparte aquello infestado de tiburones. Bueno, siempre que se dice tiburones se dice infestado, ¿verdad? No, con tiburones, ya con eso basta, con tiburones. Y pues hay que ser un gran nadador.
tener mucha resistencia, no puedes tomar agua, tienes que llevar algún líquido, porque pues todo el agua es salada. En fin, el chiste es que se da el lujo, Porfirio Díaz, ¿sí?, de construir una prisión, o una especie de prisión en las Islas Marías. Entonces, él las inaugura en mayo de 1905, y al principio está planeado para que vive ahí más gente. Llegan los primeros 150 internos a Islas Marías, que iba a servir como para desahogar otras cárceles del país. Y la idea es llevarse ahí a los presos más peligrosos, y también a opositores al régimen, ¿sí? Entonces les tenía preparado Porfirio Díaz, Valle Nacional, San Juan de Ulúa, Lecumberri, en fin, era un montón de presidios llenos de puros opositores al régimen. Entonces se los lleva al Pinal, les digo, a reos de alta peligrosidad, pero ya después era llevarse a cualquiera. El que me caía mal lo mandaba yo a las Islas Marías, de tal forma que llegó a haber 3,000 internos ahí en Islas. Es que ahí no sé si decirle internos o no, pero bueno, 3,000, pues sí, están reos, exacto, sí, gracias, licenciada. Reos o reclusos, y hubo un tiempo que solamente había 40 condenados, todos los demás ni siquiera recibían condena y ya los tenían en las Islas Marías. Cuando el sexenio de Lázaro Cárdenas decide dejar este penal, pero le da un giro Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque la gente que llegaba igual a Islas Marías pues quedaba totalmente aislado, y las familias en las prisiones normales, bueno, la gente recibe la visita de la familia, ¿sí? Y ahí ¿cómo le iban a hacer para las familias? Entonces decide Lázaro Cárdenas dar la orden de que los reos más peligrosos los trajeran de nuevo a la parte continental, y que cualquier persona por decisión propia quisiera ir a acompañar a su familiar a Islas Marías, se podía ir para allá. O sea, quedaba en una prisión de forma voluntaria, y es así, sí, que ya se forma una colonia. ¿Por qué? Porque muchos internos llegan sus familias de estos internos, llegan las esposas, llegan los hijos, y se comienza a formar, ¿sí?, les digo, una colonia realmente. ¿Por qué? Porque no había cárcel como tal, o sea, muros de cárcel, sino eran casas, ¿sí?, donde habitaban ellos. Y bueno, funcionó un tiempo, por ahí de los años 50, es cuando ya deciden llevar de nuevo reos de alta o muy alta peligrosidad a Islas Marías, y es donde se dan las famosas leyendas negras de las islas, ¿no? Estamos hablando de la época de los 50 aproximadamente. Yo creo que de las personas más connotadas en Islas Marías pues fue la religiosa Concepción Acevedo de la Yata, o mejor conocida como la Madre Conchita. La Madre Conchita, que era su especie de, como dijéramos, consejera espiritual, porque no puede ser su confesora, su consejera espiritual, sí, de León Toral, que terminaría matando a Álvaro Obregón. Entonces, en el juicio que se le hace a León Toral, pues aparece inmediatamente la Madre Conchita, es procesada, es encontrada culpable como cómplice del asesinato de Álvaro Obregón, y es enviada a las Islas Marías. Allá en Islas Marías, les digo, ya era religiosa, cuelga los hábitos, por así decirlo. Allá conoce una persona, se casa, en fin, y termina su condena. Y en Islas Marías, si mal no recuerdo, se enferma y la dejan salir un poco antes de que se cumpla la condena, regresa a suelo continental. Pero es una de las personalidades, porque ya la tuvieron bastantes años en Islas Marías. Y otro personaje muy importante es José Revueltas. José Revueltas, que estuvo en el 22, si mal no recuerdo, estuvo luego del 32 al 35, pues ¿por qué creen? Pues por ser enemigo del régimen, por esas ideas
que ya en ese tiempo se atacaban ideas comunistas o ideas socialistas, y José Revueltas, bueno, pues siempre fue un opositor, todo el tiempo fue un opositor. Entonces, que alguien nos había pedido, licenciada, que hiciéramos un programa sobre la familia Revueltas, porque está Silvestre, que es músico, está José, que es escritor, y está precisamente la novela Los muros de agua de José Revueltas, donde platica lo que él vivió allá en Islas Marías, que después, bueno, sabremos que escribiría El Apando, ¿sí? También hablando de lo que vivió en Lecumberri. El chiste es que José Revueltas, pues cuántas veces fue llevado a prisión, creo 5 o 6 veces llevado a prisión, estuvo en Marías, estuvo en Lecumberri, precisamente por estar en contra de los respectivos sistemas, ¿sí? Y si hablamos del 22, pues estamos hablando poquito después de que termina la Revolución Mexicana. Si hablamos del 32-35, pues antes de que entrara Lázaro Cárdenas entra en el 34, del 34 al 40. Entonces estamos hablando de pleno maximato, ¿sí? Y bueno, hubo personalidades, ahora sí que de forma más, como lo dijéramos, folclórica, ¿sí? Como Pancho Valentino, que estuvo ahí 20 años, Pancho Valentino. El interno o el reo que duró más tiempo allá duró 39 años, amigos. 39 años en Islas Marías, que fue el Guamas. Pero hay una historia formidable, ¿eh? Bueno, entre muchísimas historias. Hay un personaje que era conocido como el Sapo, y el Sapo había sido un asesino serial. Se le calculan alrededor de 150 homicidios que cometió. Entonces el Sapo, bueno, les digo, eran reos de alta peligrosidad, es llevado a las Islas Marías. Y ahí en Islas Marías siempre andaba con un arma punzocortante. Siempre, todo el tiempo, porque él decía, me van a matar o me van a querer matar. Y siempre andaba con sus cuchillotes ahí en plenas Islas Marías. Pues sucede que conoce a un sacerdote que, bueno, hizo gran parte de su ministerio. El padre Juan Manuel Martínez hizo gran parte de su ministerio ahí en Islas Marías. La gente lo quería mucho y él empieza a trabajar con el Sapo. Empieza a platicar con él, a convertirse en su guía espiritual, hasta que se convierte el Sapo en alguien religioso. Por lo mismo, pues deja de cargar cuchillo, porque él dedica su vida a Dios, reconoce los homicidios que cometió, le pide perdón a Dios, se vuelve cristiano, pues, ¿sí? Bueno, católico, se vuelve el Sapo una persona con mucha fe y que muere a puñaladas. ¿Por qué? Porque pues no tuvo con qué defenderse y varios internos se le van encima un día y lo apuñalan. Y después el que se lamentaba era el sacerdote. Y decía, yo lo convencí de que dejara el cuchillo, ¿sí? Y ya que lo convencí, pues ya no tuvo cómo defenderse y lo mataron. Esto lo causó gran como sentimiento de culpa al padre Martínez, mucho sentimiento de culpa, de tal forma que cuando el padre fallece, él había dejado dicho, como una de sus últimas voluntades, que él quería que lo enterraran junto a su amigo el Sapo. Y efectivamente ahí en el panteón de Islas Marías están las dos tumbas juntas. Le cumplieron el gusto al sacerdote porque él tenía ese sentimiento de culpa, les digo, y pide como para expiar esa situación, que lo entierren junto a su amigo el Sapo, porque él decía, pues yo fui responsable de que lo mataran porque le quité el arma con la que él se hubiera defendido. Entonces, pues caray, les digo, qué historias, ¿no? Ahora imagínense, tantos años, Islas Marías, ¿qué de historias no habrá de Islas Marías? Pero no se platican, amigos, porque como son historias de cárceles, pues casi no se platican. ¿Qué pasa? Que Islas Marías se va quedando casi sin internos, sale muy caro
muy caro sostener a la gente en Islas Marías, llevarles los alimentos, llevarles el agua, porque pues ahí no hay ríos, no hay manantiales, no tienen agua dulce. Todo el agua dulce va del continente. Entonces se gastaba el gobierno en promedio, amigos, en promedio 2,800 pesos diarios por cada interno para poderlo mantener allá. No había muchos internos, entonces, pero de todos modos había médico, hay escuelas, y hay que sostener a toda esa gente para que atendieran a 650 internos. Cuando realmente el penal estaba hecho para 5,000 gentes, sí, que vivieran ahí, nada más vivían 600, 700, o sea, menos de la quinta parte los que vivían ahí, y había que darles todo absolutamente, de tal forma que el gobierno actual pues decide cerrar definitivamente, ¿sí? Cerrar Islas Marías y convertirlo en un proyecto turístico. Entonces, pues si algún día vamos para allá podremos ver la tumba, ¿sí? de Juan Manuel Martínez, del padre Juan Manuel Martínez, enterrado junto al Sapo, seguramente. Entonces, en 2019 es cuando ya se cierra definitivamente Islas Marías, y para elaborar un nuevo proyecto. Pero amigos, también fue en su momento un terror, un horror que a alguien lo condenaran a Islas Marías, les digo, porque pues ya no había regreso. Hubo varios intentos de fuga. El más original fue por ahí de 2000, no tiene mucho, fue por 2007, 2008, algo así, que hubo un intento de fuga en una balsa que hicieron algunos internos o reos con botes y luego tablas encima, botes para que flotara y luego tablas encima. Llegaron a avanzar como 30 kilómetros hacia las costas, pero les digo, son más de 120, pero ellos ya habían avanzado como 30 kilómetros, y pues ¿quién los lleva? Las corrientes los llevan, pero bueno, los descubrieron y los recapturaron. Hubo gente que intentó escapar en su desesperación nadando, pues no, ahí fallecían. De hecho, les digo, no se sabe de alguien que haya escapado. Hay rumores, pero así de ciencia cierta que el gobierno reconozca se nos escapó alguien, no, pues no hubo. Pero hubo un tiempo, les digo, en el que pues la gente podía vivir ahí, vivir con su familia, con sus hijos. Les digo, hay escuela, hay hospitales, hay áreas de juego, áreas recreativas, que hubo reos que cuando terminaban su condena y ya podían regresar a tierra firme, ¿sí? Se escapaban, pero se escapaban para adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro, y se trepaban a los montes. Entonces era gente que pues vivía allá en el monte, ya no tenía ninguna condena, simplemente no se querían regresar al continente, porque ya se habían acostumbrado a vivir allá arriba. Bueno, en las islas, pero trepado en la zona montañosa de las islas. Ya se habían acostumbrado y allá estaban escondidos para que no los sacaran de Islas Marías, porque ya habían aprendido a vivir directamente en las islas. Entonces, mientras un momento fue uno de los peores lugares para una condena, por otro lado hubo gente que prefirió quedarse ahí y escaparse hacia adentro de las islas. Qué ironías, ¿no? Qué ironías definitivamente. Y bueno, y esto nos lleva, les digo todo esto en la época de Don Porfirio, nos lleva a otro espacio que también tiene pues una historia muy muy especial, ¿sí? Muy especial, que es la cárcel de Santiago Tlatelolco. Era un convento. Santiago Tlatelolco era un convento y fue convertido en cárcel de indios en 1811, y que estaría funcionando como cárcel, pero digamos que era una cárcel de baja seguridad. La cárcel dura pues era Belén, la acordada primero, después Belén y la exacordada. Santiago Tlatelolco, les digo, era de baja seguridad, pero
hay una anécdota fabulosa de Santiago Tlatelolco, y es que ahí estuvo precisamente Pancho Villa. Pancho Villa, que lo quiso fusilar Victoriano Huerta, esto es allá por junio de 1812, lo tuvo en el paredón a Pancho Villa, lo tuvo en el paredón, ¿sí? Y se le escapó a Huerta. Entonces Madero, para protegerlo, hace traer a Pancho Villa desde el norte, llega, lo meten a Lecumberri, ¿sí? O sea, él llegó directo a Lecumberri, y después de Lecumberri, que pues sí estaba como que muy fuerte el asunto, pues lo envían a Santiago Tlatelolco, que está pues mucho más tranquilo, y ahí va a conocer a alguien muy, muy especial, Gildardo Magaña, el profesor Gildardo Magaña, que es quien le va a enseñar a leer y escribir a Pancho Villa, allí en la cárcel de Santiago Tlatelolco. Le enseña a leer y escribir, y desde ahí Pancho Villa escribe sus primeras cartas, ¿sí? Dirigidas a Francisco Madero, pidiéndole la libertad, etcétera, etcétera. Madero nunca le contestó, nunca le contestó. Villa tiene miedo de que lo vayan a matar y decide escaparse disfrazado de abogado. Le consiguieron un traje, sombrero, lentes oscuros, un portafolio, y un día que había mucha gente para poder entrar ahí al penal, pues decide meterse entre la gente, se escapa, de ahí se va a Toluca, Guadalajara, y Guadalajara hacia el norte hasta llegar a Ciudad Juárez, que era la zona que él conocía, ¿sí? Y se escapa. Cuando él está llegando por allá, se viene la decena trágica con otro interno de Santiago Tlatelolco. Él había sido encarcelado por Madero, el general Bernardo Reyes. De ahí saldría Bernardo Reyes en un motín donde ya estaban dispuestos varios militares de diferentes destacamentos y regimientos, y deciden tomar el Zócalo de la Ciudad de México, o Palacio Nacional, y ahí moriría en el enfrentamiento. Para tomar Palacio Nacional, ahí moriría el general Bernardo Reyes, pero él sale directamente de Santiago Tlatelolco, y varios internos salen con él, y los internos que se quedan se escapan, pero antes incendian la cárcel. Yo creo que para mantener entretenidas a las autoridades, mientras ellos escapan. Les digo, varios se unieron a las fuerzas de Reyes, que intentan tomar Palacio Nacional, los reciben las ametralladoras y queda muerto ahí frente al Palacio Nacional, él y su caballo, el general Bernardo Reyes, que sale precisamente de la cárcel de Santiago Tlatelolco. Y bueno, ya por último, porque le decía a la licenciada, amigos, que San Juan de Ulúa merece 3 capítulos en especial. Y ya hablaríamos de la última prisión, una prisión que tenía muchas sucursales, muchas sucursales. Esta prisión había en Puebla, había en Guadalajara, había en Monterrey, ahora sí que la casa matriz aquí en Ciudad de México, había en muchos lugares. Esta no es cárcel, pero es un lugar de reclusión, y estamos hablando precisamente, ¿sí?, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que hasta el día de hoy existe, ¿sí? Quizá algunos amigos ya recordaron el nombrecito, ¿sí? Congregación para la Doctrina de la Fe, o mejor conocido como Santa Inquisición, que tenía sus propias cárceles, y que normalmente las cárceles estaban debajo, o eran los sótanos, ¿sí?, de los edificios donde sesionaba la Santa Inquisición. Entonces las cárceles de la Inquisición, o la cárcel de la Inquisición aquí en la Ciudad de México, estaba ahí en la Plaza de Santo Domingo, que actualmente es el Museo de Medicina de la UNAM, y en la parte de abajo era la cárcel de la Inquisición. Vamos a explicar esto así rapidito, amigos. Son de las cosas contra las que se luchó durante la Guerra de Reforma: quitar los fueros eclesiástico y militar. Y hubo varios cambios, fueron varios cambios, la ley Lerdo, la ley Juárez, etcétera, fueron varios cambios, y uno de esos establecía que si yo cometía, por ejemplo, un delito, hagan de cuenta, ¿sí?, que yo no daba mi diezmo a la iglesia, yo recibía doble condena, una condena civil
por no haber pagado mi diezmo a la iglesia, porque estaban unidos, iglesia y gobierno, estaban unidos. Entonces, si yo no pagaba un impuesto, me castigaba el gobierno, sí, quitándome alguna propiedad o encarcelándome un tiempo, pero al mismo tiempo la iglesia se metía en todo esto porque era el diezmo, era algo que le correspondía a la iglesia. Entonces yo recibía un doble juicio, que eso es lo que se ganó, por ejemplo, en leyes de reforma. Se gana de que tanto los militares como los religiosos podían ser condenados o deben ser condenados por el poder civil, porque cada uno tenía sus propios tribunales. Y vamos, para entenderlo un poquito mejor, recuerden que Hidalgo, recuerden que Morelos, ambos que eran sacerdotes, tuvieron un doble juicio, el juicio eclesiástico y el juicio militar. No es el caso de Abasolo, de Allende o de Jiménez, porque ellos nada más recibieron un juicio militar. Pero entonces yo cometí una falta y me podían pues castigar por 3 lados, ¿no? Si fue una falta militar, etcétera, pues de manera militar, de manera religiosa y de manera civil. Esto fue uno de los motivos de la guerra de reforma, precisamente. Pero, cuando Díaz toma la presidencia, todo lo que se había avanzado en cuanto al liberalismo mexicano, encabezado por Juárez y posteriormente seguido por Lerdo de Tejada, todo eso se pierde. Se pierde porque llega Porfirio Díaz a la presidencia, luego pone a su compadre Manuel González, el Manco González, y luego vuelve a regresar a la presidencia cuando él llegó a la presidencia, Porfirio Díaz, con la no reelección, y despuesito ya se está reeligiendo porque hubo cambios en la Constitución, y no se va a ir de México o no va a dejar el poder hasta 1911. Entonces, amigos, de pronto me fui por ese lado, ¿verdad, licenciada? Hablando de las cárceles de la Inquisición, explicando lo que era un tribunal eclesiástico. La Santa Inquisición surge en el siglo XII, allá en Europa, surge en el siglo XII por órdenes de Gregorio IX, es el que crea la Santa Inquisición, y la Inquisición llega a España a finales del siglo XV. De hecho, en 1478 llega la Inquisición. Y a ver, aclaremos esto, amigos. Es cierto que hay una leyenda negra. O sea, es muy cierto que hay una leyenda negra contra la Inquisición, y que acuérdense que todo esto es un pleito que todavía no termina entre España e Inglaterra. Todavía no termina, aunque Inglaterra pues ya va ganando totalmente. Entonces, Inglaterra, que son protestantes, busca desacreditar completamente a la Iglesia Católica. Entonces aumenta las cifras y habla de decenas, de cientos de miles de muertos y la manera en que murieron en manos de la Inquisición por haberse vuelto protestantes. Pero también hay exageraciones. Y la exageración, por eso les decía, amigos, en Oro Radio buscamos no polarizarnos, no nos vamos a un lado, no nos vamos al otro. Aquí la gente que no está a favor de la Inquisición, yo soy uno de ellos, pero bueno, soy un poco más mesurado, hablan de miles y miles de muertos de la Inquisición en México. No hubo tal. No hubo tal. No fue así. De hecho, y los que defienden a la Inquisición dicen que fueron 50 muertos en 300 años. Pues tampoco. Yo me inclino, y digamos un alto porcentaje de autores habla de alrededor de 300 condenados a muerte en los 3 años que duró. Estamos hablando de que pues, realmente fueron pocos. 300 personas en 300 años, uno por año en promedio, realmente fue poco comparado a las matanzas de 20, 25 mil, 30 mil gentes en Europa. Sí, allá las matanzas estaban durísimas. Las villanías que cometían contra las personas también eran durísimas. Ahora, en México no vamos a conformarnos con eso. Así haya sido uno, bueno, fueron 300 aproximadamente, pero así haya sido uno, no tenían por qué haber sido condenados. Hay que aclarar un detalle. Los naturales
al principio sí eran condenados por la Inquisición. Fray Juan de Zumárraga, ese que le pone la tilma a Juan Diego y se entiende que vio el milagro y nunca escribió nada. Fray Juan de Zumárraga fue el primer inquisidor y a él le toca el juicio de Carlos Omentoschin, que era el cacique de Texcoco, y por idolatría lo manda a quemar Fray Juan de Zumárraga, ¿sí? Y a él es a que se le aparece la Virgen y lo manda a quemar Fray Juan de Zumárraga. Le llamarían la atención Felipe II, Fray Juan de Zumárraga, y se quedaría que los naturales, como apenas estaban aprendiendo la cuestión religiosa, pues no se les podía condenar, ¿sí? No se les podía condenar, pero está bien, si cometieron una falta, yo como iglesia no te puedo condenar, pero sí te mando a la parte militar o a la parte civil y ahí te truenan porque te truenan, porque estaban coludidos todos los poderes, amigos. Por eso se da la guerra de reforma, por eso hemos dicho aquí varias veces, se consuma la independencia y prácticamente nada cambió, es hasta la guerra de reforma, la guerra de los 3 años, que se dan los cambios realmente, ¿sí? Y donde se aplica el liberalismo mexicano y tenemos cambios que van a estar hasta nuestros días. Pero entonces, la Inquisición desaparece en México en 1820, se acaba la Inquisición, y se conservan muchísimos expedientes de la Santa Inquisición. Sí, no fue tan cruel como Europa, pero así haya sido uno al que quemaran, pues era bastante. Pero yo creo que así como fue don Carlos, sí, habría que mencionar a don Luis Carvajal, que ya lo mencionamos cuando hablamos de la historia de Nuevo León, fundador de Nuevo León, fundador de Monterrey, y fue quemado por la Inquisición. Y otro, del cual hace mucho que no platicamos, que es una de esas historias que ahí está, pero que no se comenta, que es el juicio a Pedro Guillén de Lampart, que si ustedes entran a la columna de la Independencia van a encontrar un monumento a él, donde se está quemando precisamente, ¿sí? A la entrada del Ángel de la Independencia. Era un irlandés que quiso independizar México, y en la época porfirista se le consideró como héroe de la patria, Pedro Guillén de Lampart, y murió quemado por la Santa Inquisición. Esa fue otra de las cárceles famosas, licenciada. Uy, profesor, nos deja súper picados, pero bueno, muchas gracias, y pues también a todos nuestros amigos que se encuentran aquí en el chat. Afortunadamente, miren, es un gusto tener a nuestros amigos que nos acompañaron en Palacio de Minería. Un saludo para todos ustedes. Está Néstor, Iván Cortés, gracias por las monedas, Iván, Alan Bellman, Adri Cruz, está Miriam, Jessica Lucero, Ger Solano y también su familia nos acompañó por allá, Lisbeth Martínez, y pues bueno, Hazael dice que si era el río Santo Domingo. No. ¿No? No. Lo voy a checar, pero no me suena, no me suena que haya sido el río Santo Domingo, era otro río. Ajá. Ok, bueno, pues también mandamos felicitaciones a Silverio Torres por su cumpleaños. Juan Antonio Torres, profesor, dice que si usted conoció la revista Hombres y Héroes. La llegué a ver esa revista, Hombres y Héroes. Okay, dice que ahí conoció igual varios detalles, anécdotas curiosas de la historia. Había una revista, quizá nuestro amigo lo haya conocido, que se llamaba Todo es Historia. Es una revista como de los 80s que también sacaban buenas cosas, pero desapareció esa revista. Bueno, pues muchas gracias, profesor, y pues por acá los esperamos el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche. Nuestra cita es en www.spreaker.com/Lucer/Urus Radio. También saludos a Amanda Atco de Zapopan, Jalisco. Y pues bueno, nos vamos, que estén muy bien, amigos, cuídense mucho, y por acá nos escuchamos. Un abrazo a todos y nos vamos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.